En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Bienvenido el señor presidente de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez, y a los demás magistrados, jueces que se hicieron presentes en un evento que tiene que ver con el diario discutir de casos para sentencias que la Corte realiza y que tiene como escenario esta vez a Colombia, por invitación del Estado colombiano. La Corte todos los años recibe invitaciones de los estados para reunirse en su territorio. El año pasado, es decir, superada la pandemia, recibimos la invitación de Brasil y de Uruguay y nos reunimos allí. Este año hemos recibido la invitación de Chile, donde nos reunimos en el primer semestre, y luego recibimos una invitación del gobierno de Colombia. Quiero destacar que desde que la Corte en el 2013 empezó a reunirse fuera de Costa Rica, el país al cual ha visitado más veces es Colombia. Esta es la 6ª visita, lo que demuestra que siempre, más allá de los gobiernos que existieran en Colombia, ha habido una actitud de apertura de Colombia hacia la Corte, y bueno, el gobierno actual nos invitó y bueno, con mucho gusto estamos aquí. Pues mire, es un periodo ordinario de sesiones de la Corte que es muy honroso que hayan decidido hacerla aquí en Colombia. Ellos van a sesionar durante toda la semana, van a mirar los casos que llevan en curso, van a mirar también el cumplimiento de aquellas sentencias en las que Colombia ha sido parte o ha sido condenada. Y en general, pues es una posibilidad para que la Corte vea la sociedad colombiana, hable con quien quiera hablar, se entere de modo directo sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, y por eso pues el gobierno está muy complacido, le abre las puertas y le muestra toda su disposición a colaborar en cualquier asunto que ellos requieran durante esta semana que nos van a acompañar aquí en Bogotá. Estamos en un periodo que, si normalmente entre fines de un año y principios del otro nos llegan las invitaciones para sesionar. Usted tiene su propia agenda, ellos determinaron qué audiencias van a desarrollar durante la semana, a quienes tienen que comparecer a esas audiencias. El gobierno los acoge y les facilita todo para que puedan desarrollar sus sesiones, pero es la agenda de ellos la que se lleva a cabo. Tenemos previstas 3 audiencias en casos contenciosos, es decir, casos en los cuales lo que la Corte estudia es si un determinado Estado ha violado la Convención Americana. Vamos a hacer 5 audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias, en este caso son de Colombia, haciendo un seguimiento en audiencias privadas de cuál es el avance en la ejecución de las sentencias.
y un seminario en la Universidad de Externado que se realizó con un gran éxito, y además entrevistas con el presidente de la República, entrevistas con el señor canciller, un acto de apertura con presencia de las principales autoridades del Estado en la Cancillería, en la cual tuve la oportunidad de dirigir la palabra para todas las autoridades presentes y para el pueblo de Colombia, destacando la importancia de los esfuerzos por llegar a la paz, y porque sobre la base de que si no hay paz, no hay convivencia, no hay posibilidad de que se respeten realmente los derechos humanos. Ya estamos además realizando otras actividades académicas, actividades de coordinación en cuanto al cumplimiento de nuestras sentencias, y vamos a participar del acto de instalación del grupo de trabajo que va a identificar víctimas en el caso Unión Patriótica. Esas son un poco todas las tareas, o algunas de las tareas que se están cumpliendo en esta semana. En febrero de este año elevamos una invitación como gobierno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que durante el año pudieran ellos considerar la posibilidad de sesionar en Colombia. Aceptaron esa invitación. Esto significa un voto de confianza para el país muy importante cuando estamos en todo este tránsito y en la búsqueda de la paz, la presencia de la Corte Interamericana en Colombia. Y efectivamente esta semana están sesionando en Colombia. Es el periodo 162 de sesiones de la Corte Interamericana, y allí se han dividido entre las audiencias en los casos de diferentes países, como es Brasil, Chile, Guatemala, y además unas sesiones de audiencia reservada en la cual se lleva a cabo un seguimiento al cumplimiento de las sentencias ya proferidas con antelación por la Corte Interamericana, pero que tienen relación con Colombia, es decir, son órdenes impartidas a Colombia para el cumplimiento de esas sentencias. Todos los casos de la Corte Interamericana son difíciles, todos son complejos porque todos tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos, con situaciones que no se han podido remediar en su país, pero de las audiencias para mirar el cumplimiento de las sentencias, pues sí hay varias, la sentencia de la Unión Patriótica, otras sentencias en las que el Estado colombiano ha venido cumpliendo, pero todavía faltan algunos asuntos por terminar de cumplir. Encontramos en Colombia un país que en líneas generales tiene una excelente relación con el sistema interamericano en general. Esto ha sido expresado por el presidente de la República, pero también en entrevistas que hemos realizado con el Consejo de Estado en pleno. Nos vamos a reunir con la Corte Constitucional en pleno y con la Corte Suprema de Justicia también. Y lo interesante es que cuando llegamos a esos encuentros con nuestros colegas magistradas y magistrados de las altas cortes de Colombia, también nos vamos a reunir con la JEP, que había omitido hoy. Cuando realizamos estas entrevistas, encontramos que en Colombia se ha avanzado mucho en la aplicación de los principios del sistema interamericano, en el control de convencionalidad, en fin, entonces vemos que es un Estado que tiene una gran pujanza, un gran avance en cuanto a todo lo que es derechos humanos en general y aplicación del sistema interamericano en particular. En cuanto a las audiencias de verificación de cumplimiento, ellos verificaron, digamos, en qué va el Estado colombiano, cómo, qué cosas faltan por hacer, qué observaciones deben desarrollarse, y próximamente enviarán sus conclusiones. Como lo digo, es un voto de confianza al país. De otro lado, es la preocupación de la Corte en que se cumplan sus sentencias. El Estado, al ser condenado, tiene que implementar una serie de medidas desde la reparación
a las víctimas y en muchos casos órdenes que van encaminadas a la memoria, a no olvidar lo ocurrido, a generar toda una cultura de respeto por los derechos humanos y de igual forma todo esto va enmarcado dentro de un ejercicio de no repetición, que es lo que se quiere con las nuevas generaciones y por eso la presencia de la Corte debe destacarse mucho en un país como el nuestro que forma parte del sistema interamericano y en el cual todos estos son aprendizajes fundamentales para continuar en esta senda de la no repetición y de la reconciliación entre los colombianos. En este periodo de sesiones, los 3 casos son importantes porque en el caso de Chile, Gualcamán, se trata de una condena a un grupo de personas de etnia mapuche que ocuparon momentáneamente unas tierras y ahí hay todo un debate si se respetaron las garantías del debido proceso, si hubo discriminación por su carácter de indígenas, etc. Luego hay un caso de Guatemala en el cual vamos a ver la desaparición forzada de 4 personas en la época del conflicto armado, personas que eran defensoras de derechos humanos. Y después hay un caso que también es muy interesante de Brasil, Leite da Silva, que se trata de el secuestro y muerte y desaparición forzada de 11 personas que vivían en una villa, en una favela en Río de Janeiro. De los 11 secuestrados, varios eran adolescentes, había una mujer. Y posterior, 2 o 3 años después de los hechos, la madre de uno de los desaparecidos seguía trabajando y difundiendo y buscando a su hijo y es asesinada también la madre y una prima, también en virtud de esa búsqueda que estaba haciendo de su hijo. Y esto, la Corte tiene un antecedente sobre represión en favelas de Brasil, que es un caso que se llama Favela Nova Brasilia, y en este caso la imputación de las muertes es la imputación de las desapariciones forzadas es a lo que se denominan en Brasil escuadrones de la muerte. O sea que los 3 casos son bien interesantes y bien potentes. Ellos no sesionan en Colombia ningún caso que sea del país donde van a estar presentes, precisamente por transparencia, por respeto a las víctimas, porque muchas veces quieren que el debate se realice fuera de Colombia. Nos hemos comprometido a cumplir desde el gobierno las sentencias que se han promulgado en casos que tienen que ver con ciudadanos, ciudadanas colombianas, a las cuales se les ha violado a veces por acción del mismo Estado, a veces por omisión de la acción del Estado, sus derechos fundamentales. El nivel de cumplimiento en este momento va en 91 casos y de incumplimiento en 128. Esos 128 casos serán abordados para que Colombia logre en un 100% cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un mensaje muy importante, que es un mensaje que está alineado estrictamente con el cumplimiento de las obligaciones que cada Estado asume en el momento de firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero que adquiere un significado especial cuando es el presidente de un país, y un país como Colombia, con todas las problemáticas que tiene, que dice: nosotros tenemos vocación de cumplir y vamos a cumplir todo lo que la Corte Interamericana disponga. Y este es un mensaje muy importante cuando todos sabemos que hay algunos países que han abandonado el sistema justamente para no cumplir decisiones de la Corte Interamericana, y otros países que yo diría que no son muy activos en cuanto al cumplimiento de las sentencias de nuestra Corte. Por eso este mensaje es importante, es un mensaje potente en ese sentido, y que se lo hemos dicho personalmente al señor presidente en la reunión que tuvimos. Lo recogemos con mucho respeto y con vocación de que esto sea un ejemplo que cunda en otros países. Al mismo tiempo exhortamos a las demás ramas del Poder
público a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana que son obligatorias para Colombia. No se trata de una justicia extranjera, como alguien dijo por ahí. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos que Colombia ha firmado en décadas pasadas son parte de nuestra Constitución Nacional, son parte de nuestra juridicidad, de nuestra jurisdicción, y por tanto las demás ramas del poder público y la rama que yo represento, el gobierno nacional, deben cumplir a cabalidad con sus sentencias. El derecho convencional debe ser parte del derecho con el cual jueces de cualquier nivel toman decisiones y hacen sentencias y fallos. Por tanto, este tipo de tratados, como lo dice nuestra Constitución Nacional, tratados de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad y es obligatorio por parte del Estado colombiano cumplir con sus sentencias. Este gobierno, posesionado hace 14 meses, ha liderado una estrategia de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos basada en las soluciones amistosas y en el reconocimiento de la responsabilidad internacional. Es decir, por contraste a lo que ha ocurrido en gobiernos anteriores, nuestro gobierno está dispuesto y ha desarrollado toda una estrategia para lograr soluciones amistosas y reconocimiento de responsabilidad internacional, cuyo principal interés, por supuesto, es la reparación a las víctimas y el fortalecimiento de lazos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones que componen nuestro Estado de Derecho y nuestra sociedad. Nosotros hemos discutido en la reunión que hemos tenido la necesidad de hacer avanzar la Convención Americana, los tratados de derechos humanos muy cifrados alrededor de los derechos individuales de las personas y acogiéndolos hacia nuevos problemas que la humanidad en este momento está asumiendo, como la crisis climática, y que a través de los derechos de la naturaleza y de unos nuevos conceptos jurídicos pues es imprescindible abordar, porque ni más ni menos es la vida la que se ha puesto en peligro, en cuestión, los derechos de la mujer, los derechos colectivos y sociales. Este tema será un eje de la actividad de nuestra Cancillería con las demás cancillerías de los estados y naciones de todas las Américas, con el objetivo en un futuro de tener una convención americana muchísimo más progresista y avanzada y actual, asumiendo los problemas contemporáneos del mundo de hoy. Eso depende de la voluntad política de los estados, porque esto supone un acuerdo básico de los estados que en el 1948 aprobaron la Declaración Americana y constituyeron la OEA, y que luego en 2011 aprobaron la Carta Democrática Interamericana, que es un documento que a veces se olvida, pero que lo aprobaron todos los países del sistema, que dice que para integrar el sistema interamericano hay que tener un Estado democrático de derecho, con la separación de poderes, con alternancia en el poder y con una más amplia libertad de expresión. Indudablemente, que llevó a la propia Convención Americana en su momento. Entonces, indudablemente la Convención Americana fue elaborada teniendo como imagen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es de 1950. Entonces, hay un problema, hay indudablemente un tema, seguramente necesidad de actualización, pero esa actualización tiene que estar sometida a cuáles son las condiciones políticas en que se va a realizar, y a que sea una actualización que no signifique, en el caso de conseguirse los consensos necesarios, que no signifique un retroceso en ningún aspecto. La Corte ha planteado una serie de problemas del sistema, lo hemos dicho en el discurso inaugural. El sistema tiene problemas propios para sustentarse, porque la financiación no es completa, hay que recurrir a cooperación internacional, hay que lograr que los casos puedan llegar a la Corte de una manera más rápida, más expeditiva. Esos son problemas que sí que hay que abordar, y yo diría esos de una manera inmediata. Tener jueces
de la Corte que puedan dedicarse de manera exclusiva y permanente a la Corte. Hoy todos los jueces tenemos otro tipo de actividades. También ahí hay un tema de previsión presupuestal, de regulación del trabajo, en fin. Hay una cantidad de temas que hay que abordar y que, bueno, la Corte los plantea, pero quienes lo resuelven son los Estados. A partir del fortalecimiento financiero de la Corte, podamos lograr el que los tiempos entre una denuncia y una sentencia se acorten suficientemente para que pueda ser un instrumento eficaz de la justicia. Donde hay justicia, hay paz. Efectivamente, por el tiempo que ha transcurrido desde los hechos tan lamentables del exterminio de la UP, la presencia de las víctimas no fue totalmente identificada, no fue posible en la época en que la Corte se pronunció. Es decir, esta sentencia es de julio, pero fue comunicada en enero de este año. Por eso la Corte genera una instancia que se denomina la Comisión de Constatación y Verificación de las Víctimas de Anexos 2 y 3, que va a permitir que las víctimas se presenten, demuestren su relación con los hechos y además demuestren su identidad y parentesco. Por esa razón es tan importante esta comisión, porque no se cerró el número de víctimas, sino por el contrario, la Corte de una manera muy sabia, conociendo el número de militantes de la UP y de personas vinculadas a la UP, permitió esa apertura a través de la comisión. Así es que tendrán un plazo de 1 año inicialmente para realizar toda esta tarea de constatación y poder efectivamente llegar a la reparación integral a las víctimas. Después de masacres del Mozote, el caso de Unión Patriótica fue el caso más masivo que tuvo la Corte, que abarcó a más personas por un periodo de tiempo prolongado, y ahí la Corte declaró que había habido una actitud, una política de exterminio de un grupo de personas por integrar un partido político por razones ideológicas. Y una de las dificultades que había, pese a la cantidad de casos, era que la percepción de que hay más víctimas de las que estaban enlistadas, digamos así, y se previó abrir un proceso por el cual un grupo tripartito integrado por representantes del Estado y de las víctimas y con un miembro designado por la Corte, los 3 miembros designados por la Corte, pero un miembro, digamos, que no es víctima ni Estado o que está en una posición más intermedia designado por la Corte, es un grupo de 3 personas que van a recibir los reclamos de personas que entienden que son víctimas y que no estaban en los listados originales. Y este es un paso realmente importante, porque a veces hay cosas que se vuelven muy complicadas para los estados, y aunque tengan la mejor voluntad política de cumplir. En este caso creemos que es un avance y esperemos que funcione adecuadamente y que personas que no fueron reconocidas oportunamente como víctimas puedan ser reconocidas aún. En los últimos meses, Colombia ha experimentado muestras de reconciliación y de respeto por las víctimas. El gobierno nacional ha liderado múltiples reconocimientos de responsabilidad y ha pedido perdón a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Algunos de estos actos se realizaron en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros en desarrollo de acuerdos de solución amistosa. Quiero resaltar también que la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, ha sido un escenario en el que las víctimas han sido reconocidas en su dolor por sus victimarios. Para nosotros, y lo he dicho explícitamente como gobernante, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros esas sentencias son obligatorias. Lo dice la ley, lo dice la Constitución, y
lo demostraremos en nuestro gobierno. Colombia será un país que no solo respete lo que para nosotros es el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, sino que le pida a todos los países de las Américas que hagan lo mismo. ¿Cómo combatir el narcotráfico? Debilitando el mercado ilegal, atacando su estructura criminal y poniendo sus propiedades en función de la vida. El gobierno del cambio ha tomado medidas contundentes que han llevado a la incautación de más de 692 toneladas de cocaína. La fuerza pública continúa dando un duro golpe a las estructuras criminales y acabando varias de sus rutas de comercio ilegal. Hemos logrado que el mercado de la base de coca caiga y sea poco rentable. Además, gracias a la SAE, las propiedades que eran de las mafias están pasando a manos del pueblo colombiano y siendo usadas para la producción campesina de alimentos, la educación pública y espacios deportivos. Así combatimos la inseguridad y la sociedad colombiana avanza en un pacto por la paz con justicia social. Colombia, potencia de la vida, gobierno del cambio.